Voy a esperar a que den las 8 para poder iniciar. La grabación ya empezó porque tenía dudas si iba a funcionar y no, ya se está grabando. Entonces, ahorita que den las 8 iniciamos. Sí, muchas gracias, asesor. Sí, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Ya la idea también las cosas. No sé, no me de la letra, nada más. Usted no.
Buenas noches, ¿sí me escucha? Fuerte y claro. Ok, Sí, asesor. vamos a empezar el día de hoy. La sesión está muy sencilla, las actividades o los ejercicios que vamos a hacer están muy sencillos comparados con la actividad integradora 3. Lo que vimos el miércoles, pues comparado con eso, pues tiene un grado de complejidad, pero el día de hoy no, ahorita se van a dar cuenta. Entonces, voy a iniciar. La ley de Ohm ya lo vimos, sí, la ley de Ohm lo vimos en la primera, lo vimos en la segunda sesión de la semana pasada. Lo que vimos el viernes, vimos ley de Ohms y vimos ley de Watts. Hoy vamos a ver la ley de Ohms y vamos a ver una nueva fórmula que se llama la ley de Joules. La ley de Joule, si nos damos cuenta, por ejemplo, la I es la misma que la ley de Ohm. ¿Qué significa la I? Intensidad de corriente, y la unidad de medida son amperes. La R es la misma que la ley de Ohm, la R es resistencia, ¿sí? Y la unidad de medida es ohms. Y la única diferencia es la T, que significa tiempo. El tiempo, aquí sí tenemos que ver mucho que el tiempo sea en segundos, ¿sí? Ahorita lo vamos a revisar. El tiempo tiene que estar en segundos para que podamos realizar la operación de manera correcta. Entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar con la ley de Joules y luego me voy a ir con la ley de Ohms. La ley de Joules, pues muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Prescott Joule. Esta ley tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Sí, espérame tantito, espérame. Entonces, la ley de Joules tiene muchas aplicaciones en nuestra vida diaria. Sí, por ejemplo, ahí permite el funcionamiento de aparatos industriales como aparatos de soldadura, hornos eléctricos para la fundición y metalurgia y soldadores de punto. Este último es muy utilizado en la industria automotriz, ya que reemplaza con una gran ventaja lo que es el remachado. Entonces, dentro de la industria o dentro de nuestro sector laboral, la ley de Joule se aplica mucho, ¿sí? Dentro de nuestro hogar, pues una lámpara incandescente pues se elimina cuando el filamento se ilumina, se calienta por efecto de la ley de Joule. Las estufas eléctricas, cuando de repente, por ejemplo, en el hogar se nos acaba el gas, se utiliza la ley de Joule, el efecto de la estufa eléctrica cuando se calienta, pues estamos hablando de la ley de Joule. Eh, los fusibles eléctricos también se basa en el hecho de que si se excede el flujo de corriente, se generará suficiente calor para fundir el fusible. Yo vivo en el norte del país, como les había comentado hace tiempo, y por ejemplo aquí en diciembre, que es cuando estamos en invierno, diciembre, enero, febrero, hace mucho frío. Entonces, por ejemplo, nosotros para bañarnos en época de frío, pues utilizamos boiler. Pero de repente se te acaba el gas y no tienes boiler, entonces nosotros utilizamos un calentador que es un fierro que lo metes al bote de agua, luego lo conectas y ese fierro va a calentar el agua para que te puedas bañar. Entonces, ese efecto es el efecto Joule, ¿sí? Prácticamente lo vemos reflejado en una plancha, lo podemos ver reflejado en la casa, en el hogar, con los focos que nosotros utilizamos. Entonces, el efecto Joule lo encontramos en muchas de las actividades que realizamos, tanto en el hogar como en el área laboral. Sí, y en otros aspectos, cada vez que un aparato funciona de esa manera, estamos hablando que funciona por el efecto Joule. Eh, esta es la fórmula de la ley de Joule, ¿sí? Dense cuenta de algo, porque ahorita eh, hay un dicho que nosotros tenemos en las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué?
Porque esta fórmula, el orden está diferente a como ustedes lo tienen en la actividad integradora. Está diferente, sí, pero no importa, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, porque siempre me dicen, es que aquí usted muestra una fórmula diferente donde el orden es diferente. No importa porque al final, como es una multiplicación, al final el resultado es el mismo. Aquí lo único que sí hay que tener cuidado, y más adelante se los voy a mostrar. Generaciones anteriores a ustedes. Estamos hablando, ustedes son la generación 54, estamos hablando de la generación 49, 50 hacia atrás. Han estado habiendo cambios, ¿sí? De la generación 51 a la de ustedes, las actividades en cuanto a los datos, a los valores son muy similares. Pero generaciones atrás se usaba otra fórmula, ¿sí? Que ahorita se las voy a mostrar. La mayoría de repente, por ejemplo, seguía de actividades que están en la red y no leen, no se dan cuenta. Ahorita me voy a ir a la actividad para decirles, miren, esta es la fórmula que debemos de utilizar porque esa es la que nos proporciona la actividad. Anteriormente proporcionaba una fórmula diferente y muchos que seguían de actividades que están en la red usan esa fórmula. Si ustedes utilizan esa fórmula, automáticamente les tengo que poner que cometieron plagio. ¿Por qué? Porque están usando una fórmula que no corresponde a su generación. Ahorita me voy a ir, a ratito que yo les muestre esa fórmula, me voy a ir a la actividad integradora para que se den cuenta que nada que ver la fórmula que se usaba antes a la fórmula que usan ustedes actualmente. ¿Dudas en ese aspecto? No, asesor. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. Voy a estar tomando mucha agua porque se me está resecando mucho la garganta. Aunque me quiero enfermar de la garganta. Entonces, de repente no puedo pasar saliva y voy a estar tomando agua. Ok. Aquí me dice que la Q, el calor es el calor disipado por la resistencia. El efecto, la unidad de medida de la Q va a ser Joule. El resultado que nosotros vamos a obtener de usar esta fórmula va a ser Joules, ¿sí? Aquí viene una conversión. Si nos damos cuenta, aquí viene una conversión que dice que una caloría es igual a 4186 joules. Esta tablita yo la saqué de los recursos que están en la plataforma. De ahí saqué esa tablita. Anteriormente, para la generación de ustedes, esa actividad estaba más compleja. ¿Cómo? Porque primero me lo pedía en calorías y después tenía yo que convertir a joules. Por eso viene esa conversión en esa tabla. Para la generación de ustedes, la actividad se volvió un poco más sencilla. Ya no nos pide tantas cosas como antes. Porque antes teníamos que hacer varias conversiones para llegar al resultado. Pero la tabla todavía sigue manejando este valor, que una caloría es igual a 4186 joules, pero ya no lo vamos a ocupar. Ahorita lo que nos interesa saber que cuando nosotros calculamos el calor disipado por la resistencia, la unidad de medida es joules. Ahorita yo les dije que la R es la resistencia eléctrica. Es la misma R que de la ley de Ohms. Y la R significa ohms. El tiempo está en segundos. ¿Sí? Si la actividad me lo da en minutos o me lo da en horas, yo tengo que convertir a segundos. Si ustedes utilizan minutos o utilizan horas, automáticamente el problema va a estar mal. ¿Sí? Hay que convertir a segundos. Y la I yo les he dicho que es la intensidad de corriente, pero en ocasiones lo manejan nada más como corriente eléctrica. Esta también es la misma que la ley de Ohm que ya hemos visto y la unidad de medida es ampere. ¿Sí? Fue lo que vimos el viernes. Y aquí viene este de 0.24. Este ustedes ya no lo utilizan. Este era para generaciones pasadas. Aquí se los estoy poniendo, pero este punto no lo tomen en cuenta. Ya no se usa. Vamos a empezar a resolver un problema. ¿Sí? Lo voy a empezar a resolver yo y luego antes de pasar a otro problema, pues ya lo van a hacer ustedes. Ahorita lo voy a hacer yo para que se den cuenta cómo se va haciendo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando voy a resolver un problema? Analizar la Sacar los- información. Colocar los datos. Es correcto. Colocar datos. Los datos.
¿sí? Yo necesito una tablita de los datos que voy a tener. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya teniendo cuáles son los datos, empiezo a analizar el problema. Yo voy a tener la letra Q, ¿sí? Yo voy a tener la letra I, yo voy a tener la letra R y voy a tener la letra T. Dense cuenta, ahorita como quiera les voy a cambiar un problema, pero lo primero que tengo que hacer yo es cuáles son las letras que tiene mi fórmula, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo mi tablita de datos y luego ya empiezo a leer el problema. Dice, ¿cuál es el calor producido? Cuando a mí me habla de cuál es el calor producido, es la letra Q la que voy a encontrar y es donde voy a colocar mi signo de interrogación. Y luego me dice, por una corriente de 2 amperes. La corriente, ¿en qué letra va? ¿En la I, en la R o en la T? En la I. En la I, es correcto. Lo vamos a poner en la I porque estamos hablando de corriente y estamos hablando que la unidad de medida es amper. En una resistencia de 50 ohms, ¿en dónde voy a colocar ese valor? ¿En la R o en la T? En la R. En la R, entonces son 50 ohms. Y me dice el tiempo, 4 minutos. ¿Sí? Ya teniendo yo los datos, ¿qué sigue? Agarrar la fórmula y empezar a colocar los datos que me está proporcionando la actividad. Dense cuenta de algo. Aquí siempre yo les he dicho, ¿cuáles son los errores que cometemos? Es que de repente no nos damos cuenta que la fórmula me dice que es I al cuadrado. Ahorita lo voy a subir al cuadrado, ¿sí? Por la resistencia que son 50 ohms, por el tiempo que son 4 minutos. Aquí nada más voy a subir al cuadrado porque ahí me dice que es al cuadrado y de repente se nos olvida lo que tenemos que, se nos olvida elevarlo al cuadrado. Ok, primera pregunta, ¿estoy bien o estoy mal? Asesor, tiene que convertir los minutos en segundos. Es correcto, María Luisa. Ese es lo que yo quería que ustedes detectaran. Si ustedes le ponen minutos, automáticamente el problema está mal, ¿sí? Lo estamos analizando de una manera que no es correcta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para multiplicar minutos a segundos? Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, yo lo multiplico por 60 y esto me va a dar 240 segundos. ¿Sí? ¿Qué hago? Ahora, donde va minutos, que es el tiempo, coloco 240 segundos. Perdón, 240 segundos. Y dígame, resuelvan ese problema en su calculadora y dígame cuánto les da el valor de Q. ¿Cuánto les da? ¿Ya llegaron al resultado? Sí, a ver, serían 48,000. Estoy mal. María Luisa, ¿tú dijiste 48,000? Sí. Margarita. Ok, Margarita, está bien. El valor es correcto, es 40. No, 48,000, ¿no? Es 48,000, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida de los joules? ¿Cuál es la unidad de medida del calor? Ya se los dije, ¿va? Es joule. 4. ¿Sí? Ok. Ahí me da 48,000 joules. ¿Dudas de cómo encontrar el calor? No, asesor. Sinceramente, la actividad, yo les decía el miércoles, la actividad está muy sencilla. Nada más hay que cuidar. Ahorita yo les voy a decir cuáles son los errores más comunes que cometemos en esta actividad. ¿Sí? Pero la actividad está muy sencilla. Yo, donde van a batallar un poquito más es en la actividad que hicimos, lo que hicimos el miércoles. Ok, entonces no hay dudas, vamos a seguir avanzando. Dense cuenta, aquí
este es otra vez el problema, ¿sí? Dense cuenta de algo. Lo primero que voy a hacer es mi tablita de datos. Lo que les voy a mostrar ahorita, acuérdense lo que les dije, siempre vamos a tener que tener una tablita de datos. A partir de mi tabla de datos, yo ya empiezo a ver lo que voy a encontrar. Debe de haber una O, debe de ir una I, debe de ir una R y debe de ir la T, ¿sí? Ahorita les quiero mostrar algo, porque quiero que ustedes ya empiecen a analizar un problema para que dependiendo lo que se les vaya presentando, ustedes puedan entender y analizar un problema, ¿sí? Las fórmulas es cuestión de que ya sabemos cómo lo vamos a aplicar. Ahora quiero que aprendan a analizar y a entender un problema. Dense cuenta lo que voy a hacer. Dice, una cafetera que calienta el agua en un tiempo de 3 minutos. Aquí me está dando el tiempo es de 3 minutos, entonces le pongo 3 minutos. Aquí ya sabemos que no puedo usar minutos, lo tengo que convertir a segundos y lo multiplico por 60 y me da 180 segundos, ¿sí? Acuérdense, siempre tiene que ser en segundos. Y luego me dice, tiene una resistencia de 12 ohms. La resistencia que es la letra R va en ohms. Acuérdense que les dije la vez pasada, de repente vamos a encontrar ese signo que es como una herradura. Ese signo es la letra griega que le llamamos omega, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender que es la letra griega omega y cada vez que veamos esa letra significa que es resistencia y significa que la unidad de medida son los ohms. Y luego me dice conectada a una fuente de 120 volts. Esos 120 volts, ¿dónde los voy a acomodar? En la I. En la I. ¿Por qué la I? ¿Es la intensidad? No. Sí, No. pues, la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, ¿cuál es la unidad de medida? 127, bueno. Ampere. Es correcto. Ahora sí, la La letra I, que es intensidad de corriente o corriente, es amperes. Si se dan cuenta, ahí me dice que son volts. Ley de Ohms, los volts es una letra nueva, que es la letra V, ¿sí? A veces ahí es donde nos equivocamos. De repente nosotros empezamos a colocar los datos, pero por ejemplo, aquí me está diciendo que es la letra I. Yo no puedo, aquí me dice que la fuente es de 120 volts. No es lo mismo el voltaje que la intensidad de corriente. La letra I siempre va a ser amperes. Entonces aquí pongo una letra nueva porque son volts y es 120 volts. ¿Sí? ¿Dudas? No, ya lo entendí. No. Ok. Me dice que yo voy a encontrar el calor, pero esta fórmula no la puedo utilizar. ¿Por qué no la puedo utilizar? Porque acuérdense de algo. Yo no puedo utilizar esta fórmula porque no conozco la letra I y no conozco la letra Q. Yo tengo dos incógnitas y cuando tengo dos incógnitas, yo primero tengo que encontrar la letra I y luego ya teniendo la letra I ya puedo encontrar la letra Q. Pero no sé si se acuerdan que existe una ley de Ohms. ¿Sí? Me voy a ir tantito aquí. Esa es la ley de Ohms. Si yo necesito encontrar la letra I, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? La tercera. Es correcto, la tercera. Ahí es donde yo les dije la otra vez, aquí ya tenemos que empezar a usar una combinación. Por lo regular, la ley de Ohms y la ley de Watts se combinan, ¿sí? Yo les decía la otra vez, ¿qué fórmulas tenemos que tener en una hojita? Tenemos que tener la de la ley de Coulomb, que es donde calculamos la fuerza, porque si se dan cuenta, en la actividad integradora 1 lo utilizamos, actividad integradora 3 lo usamos. En la actividad integradora 5 vamos a usar la ley de Coulomb y en el proyecto integrador vamos a usar la ley de Coulomb. La ley de Ohms y la ley de Watts, por lo regular, siempre lo utilizamos en la actividad integradora 2, en la 4, en la 6 y en la 8. Entonces, esas fórmulas
siempre tenemos que tenerlas presentes porque son las que más van a estar ocupando a lo largo de estas 4 semanas. Ok, entonces voy a encontrar primero la letra I. Le voy a poner otro color para que no se vea. Entonces primero encuentro la letra I y me dice que arriba es voltaje. Aquí pongo los 120 volts, ¿sí? Le puedo dejar la letra V. Aquí le dejo la letra V y me queda voltaje y los 12 ohms va abajo, ¿sí? Ahí donde está la letra R voy a poner esto y 120 entre 12, ¿cuánto les da? 10 10. serían amperes. Es correcto, 10 amperes, ¿sí? Ahorita yo les decía prácticamente, cuando hablemos de la ley de Ohms, de la ley de watts o del calor, ya sabemos la unidad de medida, ¿sí? Amperes. Dudas de cómo encontramos la letra I. No, asesor. Ok, como ya encontré la letra I, ahora sí, yo ya conozco la letra I, que significa que ya puedo encontrar el calor. Ya puedo encontrar la letra Q. ¿Sí? Y la letra Q me dice que esto es igual. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y le voy a poner negrita para que lo tengamos. Me dice que es la I al cuadrado, que es 10. Le voy a poner la letra A, que es ampere, al cuadrado, para que no se me haga tan grande. Esto va a multiplicar a la resistencia, que son 12 ohms, y que va a multiplicar al tiempo, que son 180 segundos. Hagan esa operación y díganme cuánto les da el calor. Y la unidad de medida. ¿Cuánto les dio? 216,000. ¿Qué unidad de medida, Margarita? ¿Cuál es la unidad de medida del calor? Joules. Joules, es correcto, Roberto. Es joules, ¿sí? Acuérdense, la unidad de medida, la unidad de medida del calor es joules. Entonces aquí voy a poner 216,000 joules, ¿sí? ¿Dudas? No. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Si no hay dudas, voy a ver, me voy a cerciorar que sea cierto. Ok. Resuelva, déjame quito todos estos datos. Y ahí está. Quiero ver si ya realmente entendieron y comprendieron. Resuelvan ustedes ese problema. El primero o la primera que termine me dice. Si alguien termina y encuentra el resultado, me dice. ¿Alguien ya encontró el valor?
No, yo estoy en eso todavía. Yo encontré 2.419.200 joules. ¿Quién dijo, Sofía? Sí. Ok. No sé si estoy. Se me hace Roberto, mucho. No sé. te dio lo mismo que a Sofía, ¿va? Según. A mí no me dio lo mismo. Ok, ahorita como quiera lo voy a resolver, ¿sí? Acuérdense que si no nos da lo mismo, no se preocupen, para eso. A mí me Dionisia, salió 21.168.000. ok, dime, María Luisa. Perdona, bueno, a mí me dio 302.000, ay, ajá, 302.400. Ok, ahorita lo voy a hacer, porque me están dando muchos resultados diferentes, por eso quiero ver. Y ahorita se van a dar cuenta en dónde se están equivocando. Por eso lo hago. Yo realmente de repente, yo lo hago y ustedes me dicen, no tenemos dudas. Por eso hago que ustedes lo hagan solitos, porque ahí es donde salen las dudas cuando lo hacemos solos. Ahí va. Me dice, ¿cuál es el calor producido? Entonces, yo voy a encontrar... Voy, espérenme. Les acabo de desactivar el audio a todos. Primero, pues voy a encontrar, ahí me dice, ¿cuál es el calor producido? Entonces, lo que no conozco es el calor, y aquí va el signo de interrogación. Y luego me dice por una corriente, cuando hablo de corriente y es amperes, va en la letra I, ¿sí? Ya les había dicho, amperes va en la letra I, con una resistencia de 70 ohmios. La letra R es de 70 ohms. Y durante 9 minutos, pero no puedo poner minutos, entonces lo multiplico por 60 y esto va a ser a 540 segundos, ¿sí? Multiplico 9 por 60 y me da 540 segundos. Ahora sí ya tengo todos los datos, ya lo único que tengo que hacer es sustituir en la fórmula del calor o la fórmula de joules para encontrar el calor, ¿sí? Acuérdense que esa es la fórmula de joules. Ok, y luego me dice que la letra I es 8 amperes. Esto va a ser al cuadrado, que me va a multiplicar a la resistencia, que son 70 ohms, que me va a multiplicar al tiempo, que son 540 segundos. ¿Sí? Aquí, primero, pues tengo que elevar ese 8, acuérdense, a lo mejor ahí está el error, ese 8, primero lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, yo elevo al cuadrado 8 al cuadrado por 70 por 540 y me va a dar a mí me da esto. Q, ahí va. Q es igual a 2.419.200 joules. ¿Sí? A los que les... 419.200. Sí, a los que no les dio ese valor, nada más dense cuenta en dónde está su error. Dime, María Luisa. Sí, profesor, me confundí al hacer la operación y por no elevarlo al cuadrado, vaya, le puse aquí la elevación al cuadrado, pero no le di el resultado, vaya. Entonces yo creo que ahí estuvo el error. Sí, acuérdense lo que les comentaba. La intención es que nos demos cuenta dónde está nuestra área de oportunidad, poder corregirlo para que a la hora que hagan la actividad no tengan dudas. Perdón, profesor, no se está visualizando nuevamente la pantalla. ¿Nadie lo está visualizando? Yo sí lo veo. Yo lo veo. Yo sí, profe. Ok, como Ah, quieran. Ya, ¿Ya lo perdón, pueden? perdón. Ya. Ok, sí, yo decía así. No me he cambiado todavía de pantalla. Cuando de repente se me va el avión es cuando me meto a ver la actividad o cambio a la calculadora, es cuando sí se me olvida. Pero se me hacía raro porque ahora no he cambiado. Pero bueno, me voy a ir a una fórmula. Es esta. Antes, para las generaciones antes de ustedes utilizábamos esta fórmula. Dense cuenta, aquí me dice 0.24. Esta es una constante
¿sí? Es una constante que ya no se utiliza. Por eso lo puse en rojo. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque el principal error que cometemos es que usamos esa fórmula. Los voy a silenciar a todos. Cualquier cosa ahorita me dicen. Nada más quiero que terminen de explicar eso y ya si tienen dudas ahorita les pregunto. El principal error que cometemos en esta actividad, que está muy sencilla, es que usamos actividades que están en la red. Y en la red todavía siguen utilizando esta fórmula, ¿sí? Si ustedes utilizan esta fórmula, automáticamente están cometiendo plagio. Voy a abrir tantito la actividad para que lo revisemos. Sí, ahí voy. Estoy abriendo la actividad. Ahorita voy a compartir pantalla para revisar la actividad. Nomás estoy esperando que se habilite. Ya no van a ver nada porque estoy compartiendo la actividad. Ok, ¿ya la pueden ver? Actividad integradora 4. Sí, Sí, eso sí se ve. Sí, ya, Ok. ya la vemos. Sí, sí se ve. Dense cuenta de algo. Ahorita me voy a regresar, me voy a ir al punto que estamos resolviendo ahorita. Dice, punto 2, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta cuál es la fórmula que me está proporcionando la actividad? Sí, asesoría la vimos. Ahí, si se dan cuenta, no aparece el 0.24, porque para la generación de ustedes, la fórmula, estamos usando una fórmula diferente que se usaba antes, antes de la generación 50, usábamos la fórmula que les mostré en rojo. Ahorita ya no la podemos usar. ¿Por qué? Porque la fórmula que nos pide que utilicemos es esta. Q es igual a R por tiempo por intensidad de corriente. Espérenme tantito, espérenme. Entonces, hay que tener cuidado con la fórmula que debemos de usar, ¿sí? Esa es la primera recomendación. La fórmula que nos proporciona la actividad es muy diferente, ¿sí? Dense cuenta, yo les dije, la fórmula que estoy utilizando, el orden es diferente, pero no importa porque es una multiplicación. Aquí primero me da la R, luego el T, que es tiempo, y luego la I, que es intensidad de corriente. Como es una multiplicación, o cuando fuera suma o resta, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa? Que no importa el orden, nos tiene que dar el mismo resultado. Si ustedes utilizan el de 0.24, ahí sí les va a dar un resultado diferente. Ok, dense cuenta, esto es lo que quiero que vean. Aquí, si se dan cuenta, me está dando el valor de la resistencia. La resistencia, esta es la letra omega que les decía y significa ohms. Me está dando la corriente que son 2 amperes. Y me está dando el tiempo, es 1 hora, ¿sí? Acuérdense lo que les dije. El tiempo, ahí me da 1 hora, ¿tengo que convertir, sí o no? Sí, Sí, se tiene que convertir. Sí, se tiene Es que correcto. Porque ahí también es el primer error. Me le ponen 1 y si le ponen 1 está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo utilizar hora, tengo que convertir a segundos. 1 hora es igual a 3.600 segundos. Cuando ustedes tengan dudas de cómo se convierte, métanse a Google y pónganle, quiero convertir 1 hora a segundos y les va a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, 1 hora es igual a 3.600 segundos y ya de ahí ya resuelven el problema. Esa es una. Aquí primero van a encontrar el valor de Q, ¿sí? Y luego lo interpretan mal, porque dice, ¿cuántas veces aumentará el calor disipado por el foco si la corriente se multiplica por 3? Primero me dice que la corriente la multiplique por 3. Este es el valor de la corriente. Si la corriente me dice que al inicio es 2 amperes,
y lo voy a multiplicar por 3. ¿Cuánto va a valer la corriente? ¿Cuánto va a valer? 6 amperes. 6 amperes. ¿Qué significa? Que voy a volver a encontrar Q, la R vale lo mismo, el tiempo vale lo mismo, pero la que va a cambiar es la I. La I va a valer 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí siempre se equivoca. Pero luego me dice, ¿cuántas veces aumentará el calor? Lo que me dé aquí, lo voy a dividir con lo que me dé aquí en el punto 2, con estos datos, cuando vale 2 amperes, y voy a encontrar cuántas veces va a aumentar. Dudas, porque ahí siempre se equivoca. Eso no lo entendí, profesor. ¿Cómo vamos a... Lo que nos dé la pregunta 3 la vamos a dividir por lo que nos da en la pregunta 2? Es correcto. Y Okay. ahí se van a dar cuántas veces va a aumentar. Okay. ¿Sí? Le digo porque ahí siempre se equivoca. Porque ahí dice cuántas veces aumentará. Ok, hasta ahí ya no hay dudas. Ahorita. Ahí va. No, es eso, no hay dudas. Este es el punto 1. Ahorita empecé al revés. Que se me hace que para la generación 55 voy a cambiar el orden. De repente al final les voy a pedir recomendaciones de cómo mejorar. Y ahorita me di cuenta de que a lo mejor sí necesito invertir el orden para que tenga una secuencia. Ahorita vamos a encontrar el punto 1. Dense cuenta, el punto 1 dice, ubica en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. 40W 127 volts, ¿sí? Voy a poner foco. Siempre ahí, antes, por ejemplo, antes nada más nos pedía un foco, pero siempre teníamos, muchos alumnos decían, es que el foco que tengo en mi casa ya no trae el dato de potencia y voltaje. Entonces, me decían, ¿qué hago? ¿Sí? Y luego yo les decía, ¿saben qué? De repente en la tiendita de la esquina, a veces viene ¿cómo les podría decir? En la caja viene el valor de lo que nos pide. Entonces yo les decía, ¿sabe qué? Pues en la tiendita de la esquina, ustedes pueden encontrar ese valor. Entonces, pueden ir a la tiendita de la esquina y le dicen al dueño, ¿sabe qué? Es que yo necesito que me dé el dato de voltaje y me dé el dato de potencia. Entonces, el voltaje, acuérdense que es el voltaje es la letra V y la potencia es la letra W. Así tiene que venir como, ahorita quería buscar la imagen de un foco, pero no la encontré. Debe de venir así. Ahí están viendo la actividad, ¿verdad? Sí. Sí, Okay, ya se ve. debe de venir así, 40W y 127 volts. O no necesariamente así, pero en la caja del foco o en el foco debe de venir estos dos datos. ¿Sí? Aquí me pone 127W. El principal error que cometemos es que el dato del foco, primero, aquí yo tengo que calcular la resistencia. Dime, Georgina, ¿querías decir algo? Sí, profesor, yo le tomé una foto a un foco y efectivamente dice 120V-72W, pero ahorita en los datos yo le puse la V igual a 127, la P igual a 72W y yo voy a buscar la resistencia. Pero ahorita lo que está comentando es que la W es el voltaje, entonces estoy mal. No. La W es la potencia. La V es voltaje. Ajá, ok. Entonces en mi foco aparece 72W, entonces sí es la potencia. Esa es la potencia, es correcto. Ok, entonces estoy bien. Gracias. Sí, dense cuenta de algo. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el error que cometemos? Bueno, primero, ahorita les digo. Dice, si no tienes focos, puedes usar en su lugar una plancha de ropa, una plancha para el cabello o una parrilla eléctrica, pero que tenga esos dos datos. ¿Por qué
ya le cambiaron a esa parte. ¿O por qué ahora lo pide así? Porque antes, lo que les decía, es que antes muchos alumnos se quejaban de que no tenían en su hogar foco, entonces por eso lo ampliaron a que puedes utilizar una plancha. En la plancha también viene el dato de potencia y voltaje, o en una plancha para el cabello también viene. Entonces pueden utilizar otro aparato siempre y cuando venga el valor de potencia y voltaje. Hasta ahí no hay dudas. No, no hay duda. Gracias. Está bien, gracias. Otra cosa que les tengo que decir, la foto tiene que ir. Si la foto no va, no les puedo evaluar ese punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que comparar que realmente están calculando el dato con que están calculando la resistencia con los datos de su aparato. Dime, María Luisa, ¿querías decir algo? Sí, asesor. Mire, precisamente, como en mi casita nada más tiene 10 watts, estoy buscando y encontré que tiene 10 watts y adelantito tiene 110, me imagino que es a 127 voltios. Entonces, vaya, ahí que, ¿cuál de las dos puedo ocupar? Cuando tienes el dato de 2 voltajes, tú tomas la opción de cualquiera de los dos. Ok, profe. Gracias, ¿Sí? asesor. Ok, dense cuenta, me voy a ir a mi recurso. Aquí lo que quiero que entiendan es esto. Por ejemplo, dice, yo voy a calcular resistencia, ¿sí? Dice, con los datos de tu aparato calcula su resistencia cuando se conecta a una línea de 127 volts. Yo no puedo calcular la resistencia directo. Yo necesito primero calcular la intensidad de corriente y luego calcular la resistencia. Ahorita les voy a explicar este punto. Cuando nosotros resolvimos el problema de la plancha de Doña Mago, yo les dije, lo podemos hacer de dos maneras. Para este ejercicio también lo quieren hacer de las dos maneras y no funciona hacerlo de las dos maneras. Porque de repente me lo ponen de la otra manera y les digo, no, aquí lo primero es que la intensidad de corriente lo calculo con los datos de mi aparato y luego la resistencia lo calculo con los datos que me proporciona la actividad. ¿Cuál es el dato que me proporciona la actividad? Por ejemplo, aquí me dice 127 volts. Si aquí el voltaje fuera de 110, yo voy a calcular la intensidad de corriente con el voltaje de mi aparato, que es 110. Y luego cuando ya voy a encontrar la resistencia, ya le pongo el voltaje de que me está proporcionando la actividad, que es de 127, ¿sí? Para que tengan cuidado. Me voy a ir a mi recurso para que les quede más claro lo que vamos a hacer. María Luisa, ¿querías decir algo o quedó la mano levantada de la pregunta anterior? Perdón, asesor, quedó mi mano levantada. Ok. Dense cuenta. Yo por eso les he dicho, esta es la ley de Ohms. Sí, la ley de Ohms nos pide que nosotros sepamos utilizar, estas son las fórmulas de la ley de Ohms. Son 3. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. ¿Sí? Primero me voy a ir, ahorita me regreso a esos problemas. Primero me quiero ir aquí. Vamos a hacer esto. Dense cuenta, lo que está en celeste, esta parte que está en celeste, donde dice datos, hagan de cuenta que son los datos de mi aparato. Son los datos que me está dando mi aparato y a mí me dice que el voltaje es de 120 volts y la potencia es de 40 volts. Si yo quiero calcular resistencia, porque yo lo que voy a encontrar es resistencia, dense cuenta qué es lo que va a pasar. Si nos damos cuenta, yo conozco el voltaje, pero no conozco la letra I, ¿sí? Entonces, como no conozco la letra I, yo tengo que utilizar la ley de Watts. Aquí donde les dije que siempre la ley de Watts o la ley de Ohm se puede combinar. Esta fórmula que tengo ahí es la fórmula de la ley de Watts para calcular potencia, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar porque primero voy a encontrar lo que es potencia. Ahí voy. Perdón.
Estoy usando símbolos y tengo que usar una función. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es, yo tengo que dejar solita la I. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. 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 Sí, sí. Ahí está. Y ya me queda la letra I. Yo les he dicho siempre, la letra I, esta es la misma fórmula que utilizamos para la plancha de Doña Mago, ¿sí? Para encontrar intensidad de corriente. Ahí está la fórmula. Yo primero voy a encontrar la intensidad de corriente y luego voy a encontrar la resistencia. Dense cuenta de algo. La potencia que voy a poner aquí es la potencia de mi aparato. Entonces aquí le voy a poner 40 watts, ¿sí? Y el voltaje que voy a poner aquí es el voltaje de mi aparato, que dice, aquí está el voltaje de mi aparato, 120 volts, ¿sí? Ahí es donde siempre nos confundimos. Aquí, en vez de los 120 volts de tu aparato, ponen estos 127. Y no, este 127 lo vamos a usar cuando ya usemos la fórmula de resistencia. Ok, dense cuenta, dividan 40 entre 120, ¿cuánto les da? 0.33 amperes. 0.3. Sí, Ahí está. 0.3. Es correcto. Acuérdense, la unidad de medida de la intensidad de corriente es amperes. Ok, ahí está. Ahora sí, ya tengo la letra I. Ya puedo utilizar la fórmula de la ley de Ohms para encontrar resistencia. Aquí me dice que el voltaje, aquí voy a poner el voltaje que me proporciona la actividad. La actividad me dice que yo calcule la resistencia cuando se conecta a una línea de 127 volts. Aquí utilizo el voltaje que me proporciona la actividad, no de mi aparato, ¿sí? Porque este es el error que siempre cometemos. Y aquí va a ir 0.333 amperes. Dividan 127 entre 0.333. Es 84. 381.381. Sí, ahí. Ya mínimo le puse. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Joules. No, de la resistencia. Amperes. Ohms. No, es ohms. Y la resistencia es ohms. El calor es joule. La intensidad de corriente es amperes. Voltaje o la V es volts. Ok, ya encontramos la resistencia. Ya se dieron cuenta qué es lo que vamos a hacer. Es lo mismo que hicimos con la plancha de Doña Mago. Primero calculamos la letra I con los datos de tu aparato y luego calculas la letra R, que es la resistencia, con los datos que te proporciona la actividad. ¿Dudas? No, asesor. ¿Nadie tiene dudas? No, asesor, ya me quedó claro. Ok, Y dense yo cuenta. utilicé los datos de la actividad, no utilicé mis datos. Ok, nada más para que lo revisen. Dense cuenta, esta fórmula la utilizamos con la plancha de Doña Mago. Aquí no funciona, esta fórmula no funciona aquí. No la utilice, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Es este. Primero calculo la letra I con los datos de mi aparato y luego calculo la resistencia con los datos de mi aparato. Este es el procedimiento correcto. Si utilizan este, el procedimiento está mal y les tengo que poner el problema mal. ¿Sí? ¿Dudas? No, ya quedó, gracias. Ok. Pero yo se lo usé como confirmación y me dio la misma cantidad. Ah, siempre y cuando, sí, Roberto, te va a dar la misma cantidad si el voltaje es igual, pero si el voltaje es diferente no te puede dar la misma cantidad. Está bien, gracias. ¿Sí? Por eso les digo, el procedimiento correcto es este. Así lo tienen que calcular. Este no se utiliza, porque ahora tenemos dos voltajes diferentes.
que si coincide el voltaje de su aparato, como quiera lo tienen que resolver así. Ay, Primero la letra I y luego la letra R. ¿Dudas? No, gracias. Ok, pregunta. ¿Dudas con la actividad que vimos el miércoles? Sí, muchas. Por ejemplo. Ok, para mí, bueno, adelante. Gracias, compañero. Fíjese, profesor, que yo realicé la actividad. Me basé en el video que subió usted de la generación pasada. Y resulta que mi hija tomó un curso de física. Entonces le dije que me ayudara a corroborarla. Pero nos salió diferente resultado por los decimales. La volví a hacer y los decimales son los que no sé en qué me equivoco si pongo después del punto, ¿hasta cuántos dígitos dice que podemos utilizar? 2 dígitos. Mínimo Solo 2. Mínimo 2. Puedes utilizar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, los que quieras. Pero si yo utilizo 5, 6, 7, 8, ¿el resultado va a variar? No importa. Pero sí varía. Sí, sí varía. Dense cuenta de algo. Dijiste algo clave. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta cuando se copian de alguien más? Cuando me da la exactitud problema y todos lo tienen igual, significa que se copiaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a utilizar 2 decimales, tú vas a utilizar 3, María Teresa 4, Roberto 5, Julia 6, y cada quien va a usar un lado diferente y entonces no nos va a dar el mismo resultado, la diferencia va a ser mínima. Cuando hay mucha exactitud, hasta yo mismo digo, ay, qué coincidencia, ¿no? Por eso yo no la he mandado, porque dije, bueno, ¿en dónde está mi error? ¿Por qué no me sale lo mismo? Y ya la volví a hacer y ya la volví a hacer, pero bueno, ya me quedo. Sí en la cantidad inicial, sí me da el monto, la diferencia ya son los decimales. No pasa nada, con los decimales no pasa nada. Ya sé dónde está en sin -1, a mí me pasó también lo mismo. Sí, por eso les digo, cuando varía por decimales no hay nada. Yo al contrario, yo prefiero que varíe y que los 50 que me mandan tengan el mismo valor, se me hace muy raro. Por eso les digo, cuando utilizan ustedes la actividad que está en la red, porque en la red lo calculan por medio de fuerzas, no usando ley de coseno ni ley de senos. La sesión de la academia el martes también lo utiliza, lo resuelve usando ley de cosenos y ley de senos. Cuando ustedes utilizan otro método, que es el método de las fuerzas que está en la red, ahí nos damos cuenta que se están guiando de la actividad que está en la red y la misma exactitud de los datos que están en la red los tienen en la actividad y yo digo, qué coincidencia, ¿va? Lo mismo que está en la red. Si te da 2380.50, así lo coloca. Entonces ahí me doy cuenta cuando se está copiando. No, los decimales no son iguales. No, yo digo cuando me mandan una actividad que está en la red, me mandan los mismos decimales de la actividad que está en la red. Ahí me doy cuenta que se están copiando de esa actividad, porque todos los datos están con la misma exactitud. Ok, entonces, dudas. Yo sí, en la repetición, bueno, en el video que puso de la generación 52, en el minuto 17:15, usted cambia un vector hacia la derecha para que cuando saquemos la resultante haga un triángulo, pero ya lo hice muchas veces en GeoGebra y al cambiar el origen no da triángulo porque no sabemos cuál es el nuevo origen. Además, la carga, que en este caso es la primera carga, bueno, no es la carga, pero sí el ángulo que viene en la actividad integradora, aunque el ángulo es lo mismo, la carga queda un poco corta porque la hipotenusa es mucho más larga.
y no puedo, y tendría que en este caso calcular el nuevo origen, ¿tengo que hacerlo o nada más lo hago, porque yo lo hice sobre Word, nada más lo hago que sobre Word quede con las cantidades, las cargas que deben de ser y los ángulos? Sí, Roberto, les comentaba que, acuérdense lo que les digo, si ustedes saben manejar bien GeoGebra, pues háganlo en GeoGebra. Y si no, por ejemplo, ahí voy. ¿Ya están viendo la presentación? Como el triángulo que tiene también. Ok, ahí está. ¿Sí? Dense cuenta, yo les decía la otra vez, si ustedes tienen la capacidad de usar GeoGebra y hacer todos los movimientos, el primero es que, por ejemplo, el primero es que a ustedes los dos valores de la fuerza les dan negativo, ¿sí? Pero no lo puedo hacer negativo. El valor absoluto me da es correcto, como es valor absoluto les tiene que dar positivo. Entonces, desde ahí, cuando lo graficamos en GeoGebra, me tengo que colocar los datos que me está dando, pero en positivo. Pero, por ejemplo, yo les decía la otra vez, aquí voy a hacer mi plano cartesiano, ¿sí? Yo les decía, este vector, aquí se supone que es un triángulo, y lo descompongo, quito el otro vector, y este vector lo muevo aquí, ¿sí? Y de ahí ya sale una fuerza resultante de este punto a este punto, ¿sí? Y así háganlo. Ese es el primer resultado. Sí, pero ya cambié el origen, y al cambiar el origen no se forma el triángulo. Bueno, entonces te digo, si no se forma el triángulo, no lo hagas tan exacto. Hazlo en Word, hazlo en PowerPoint. Ya y eso Word, así como el de ustedes, así lo hice en Word. Sí, por eso le digo, no batallen. No pierdan tanto tiempo si no tenemos mucha habilidad para poder hacerlo. Y ahí está mi plano cartesiano, ya le pongo el valor de A, el valor de A. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Lo hizo usted en Word? En PowerPoint. En PowerPoint, ok. Yo lo hice en Word, perdón. Sí, no pasa nada. Aquí yo lo único que van a hacer, esto lo copio y lo pego en mi archivo de Word, ¿sí? O lo pueden hacer directamente en Word. En Word también tienen la opción para ustedes hacer líneas. ¿Cómo hago las líneas? Esa es una. Y si ustedes batallan para hacerlo en Word o en PowerPoint, les dije, háganlo en la libreta, ¿sí? Nada más representen las fuerzas, pónganle su nombre completo y la fecha, tómenle foto y lo pegan en su archivo de Word. ¿Sí? Sí, no batallen tanto. Me interesan más las operaciones. Profe, aunque por decir con los resultados que tenemos no nos dé las medidas en el triángulo, así lo podemos hacer en un papel y sacarle una foto y mandarla. Es correcto. Ok. Sí, dense cuenta, este vector, esta fuerza mide 800. Yo no le puse 800. No, es más, ni sé cuánto mide, ¿va? Sí, ese es el problema, que por eso no nos da el triángulo. Por eso le digo, no batallen tanto, ¿sí? No se quiebren la cabeza buscando exactitud y lo hagan. Sí, háganlo por regla para que se vea bonito, ¿va? Pero no le pongan la exactitud, nada más representen la fuerza en newtons y hagan así, a ustedes hagan que cierre el triángulo, le toman foto y lo mandan. Ok, sí, porque creo que esa es la parte difícil para todos nosotros, que no nos dé el triángulo. No, por eso no se quiebren la cabeza. Eso se los comentaba la sesión pasada. Van a perder mucho tiempo tratando. Pero aunque no sean medidas, ¿verdad? Es correcto. Ok, gracias, profesor. Sí, María Luisa, ¿querías decir algo? Asesor, ya vaya, creo que todos los compañeros estamos en la misma situación. Yo creo que por querer hacer el triángulo, o hacer el esfuerzo de realizar el triángulo, pues nos metimos, bueno, por ejemplo, yo viendo cómo... Están llegando a lo que yo dije, sí, ya que yo lo dije, ya todos estamos llegando. Pero bueno, digo, es parte del aprendizaje y de todos modos,
Gracias por decirnos que lo podemos hacer en la libreta. Sí, el miércoles les dije, háganlo en la libreta. De repente les digo, hay gente que no, yo les voy a ser sincero, yo soy malo haciendo gráficas, haciendo ese tipo de, así, con la exactitud que lo requiere. Por eso nada más represéntenlo y no batallen. Yo también les he dicho, por ejemplo, cuando van a hacer las operaciones en la computadora, de repente se batalla más. Y cuando me lo mandan no le entiendo nada porque no lo saben hacer bien. Entonces tampoco no batallen cuando el procedimiento no lo saben hacer en la computadora, háganlo en la libreta. Nada más siempre a todo pónganle su nombre completo y la fecha y con eso es más que suficiente. ¿Sí? Sí, es que es difícil meter las fórmulas. Sí, yo siempre lo he dicho, hay mucha gente que se me estresa y me dicen, es que ya llevo 4 horas intentando meter una fórmula y que no se estresen. Sí, nada más, lo importante es que ustedes sepan hacer las operaciones, por eso háganlo en la libreta y ya con eso es más que suficiente. Ok, profesor, gracias. María Teresa, ¿querías decir algo? Sí, profe, buenas noches. A ver, Buenas disculpe. noches. Mire, mi foco tiene 15 watts y 127 volts. Ajá. Así lo voy a hacer en la actividad, pero voy a omitir lo de los 120 o también lo tengo que hacer. No, tú tienes que calcularlo con los datos de tu aparato. Si tu aparato te está dando que el voltaje es 127, primero me voy a ir tantito a la actividad, al otro recurso. Haz de cuenta que, por ejemplo, a mí mi aparato me dio 120, ¿sí? Si tu aparato te da 127 y aquí tú le pones 127, entonces aquí sí, tú vas a calcular la intensidad con 127 y la resistencia con 127. Ok, sí, profe, ya, gracias. Pero tiene que ser el procedimiento completo, porque, por ejemplo, aquí, si yo utilizo esta fórmula, me va a dar el mismo resultado. Aquí, ¿por qué? Porque el voltaje es igual. Sí, pero esta fórmula no se utiliza. El procedimiento es correcto, es este. Si a ti te da 127 en tu voltaje, pones 127 aquí. Y en la resistencia, sí tiene que ir 127 porque es lo que me pide la actividad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Te lo voy a cambiar. Aquí es 120, ¿por qué? Porque son los 120 que a mí me está dando mi aparato. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? No, profe, creo que no. Igual y ahorita que vuelva a revisar mi actividad, vuelven a surgir dudas porque este módulo me está costando mucho trabajo. No los quiero espantar. No. Es que les digo porque hay un módulo que ese sí les va a dar dolor de cabeza. Ay, no. Pero no, todavía no los voy a asustar. Cuando lleguen se van a dar cuenta. Yo lo único que sí les voy a decir una cosa. No se den por vencidos. Ya van a la mitad, ¿sí? Yo siempre les voy a decir lo mismo. Nunca se den por vencidos. Realmente cuando ustedes terminen la prepa, la satisfacción que van a sentir va a ser muy grande y muy bonita. Entonces, no se den por vencidos. Ahorita yo les he dicho, para este módulo tienen todo mi apoyo, cuentan con todo mi apoyo y vamos a hacer que ustedes pasen este módulo, ¿sí? Entonces, no se den por vencidos. Sí, dime, Margarita. Sí, bueno, tuve la oportunidad de ingresar a la sesión de los que finalizaron ya de la generación 37, 38 y 39, si no me equivoco. Ajá. Y sí escuché que los compañeros decían que el módulo 18 era el... Es correcto. Donde habían salido a desertar. ¿Es correcto? Es correcto. El módulo 18 está muy pesado. Cuando lleguen al módulo 18 y si en algo les puedo ayudar con toda confianza, me buscan. ¿Sí? Pero no se den por vencidos. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Entonces, hoy los voy a dejar ir temprano a descansar.
ahora no hubo fallas como hemos tenido de repente fallas. Y les vuelvo a reiterar, el sábado voy a estar al pendiente de ustedes. Cualquier duda, por más mínima que sea, con toda confianza, me mandan un mensaje, sábado, domingo. Voy a estar pegado a la computadora, de repente me desconecto, de repente me conecto, pero voy a estar al pendiente de ustedes, ¿sí? No están solitos, no están solos, ni solas. Aquí cuentan con todo mi apoyo y se van a dar cuenta que al final van a decir lo logramos, porque de que pasan, pasan. ¿Sí? Pues yo creo que voy a panzar, profesor, porque a pasar lo veo muy complicado. Lo importante es pasar, ¿sí? Entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que pasen una bonita noche, que descansen, cuídense mucho, hasta luego y cualquier duda, con toda confianza, estoy para apoyarlos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que descansen. Buenas noches, compañeros. Gracias, asesor. No, cuídense. Gracias, asesor. Buenas noches. Igualmente, bonita noche, que descansen. Descansen. Gracias, excelente fin para todos. Gracias.